Buen día, vamos a resolver el siguiente problema de circuitos. Usando una frecuencia angular de 1 radian sobre segundo, encontraremos el equivalente de Norton del circuito de la figura que se muestra. Una vez que tenemos el circuito de Norton, dibujaremos uno con una fuente de corriente en paralelo con una resistencia y con una inductancia o capacitancia. El primer paso será encontrar el voltaje de Thevenin entre las terminales A y B. Debido a que el circuito es un circuito abierto, la corriente a través de la inductancia es cero, por lo tanto el voltaje marcado como BL deberá ser cero. Ese voltaje controla la fuente de corriente, por lo tanto esa fuente de corriente tiene una corriente igual a cero. Si ambas corrientes son igual a cero, la corriente que pasa a través del capacitor es cero. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin va a ser el voltaje de la fuente, que es de 1 volt ángulo de cero. Ahora vamos a encontrar la corriente de Norton. Para encontrar la corriente de Norton, tenemos que realizar un cortocircuito en las terminales A y B. La corriente que pase a través de ese cortocircuito será la corriente de Norton. La mejor estrategia para resolver este circuito es usando técnica de mallas. Observamos que al centro del circuito se encuentra una fuente de corriente, por lo tanto se forma una supermalla. La ecuación que representa esa supermalla, es la suma de voltajes. Tenemos 1 volt ángulo de cero que eleva el voltaje, debe ser igual a las caídas, menos J por la corriente 1, más 2J por la corriente 2. La ecuación de la fuente controlada será 0.25 BL es igual a la corriente 1 menos la corriente 2, y el voltaje BL lo podemos expresar en función de corriente, es decir, la impedancia por la corriente, 2J y 2. Reescribimos la ecuación y tenemos que es 0.5J y 2 es igual a y 1 más, menos y 2. Despejamos la ecuación y esas dos ecuaciones, si las metemos a matemática, por ejemplo, obtenemos rápidamente la solución. La corriente 1 será de 4/5 menos 3/5 J amper, y la corriente 2 ya es la corriente de Norton, que será igual a 2/5 menos 4/5 J amper. Se muestra en esta pantalla la forma en la que se ingresan los datos a Wolfram Alpha para obtener las soluciones. La solución que nos interesa en este caso es Y, que es la corriente 2, que es la corriente de Norton. Será de 2/5 menos 4/5 J. Tenemos el voltaje de Thevenin, que es de 1 ángulo de 0. Con esta información podemos sacar la impedancia. La impedancia equivalente es igual al voltaje de Thevenin entre la corriente de Norton. Hacemos la operación y tenemos que es 0.5 más J ohms. Escribimos el circuito equivalente de Norton y queda de la siguiente forma. Una fuente de corriente escrita en forma polar quedaría 0.89 ángulo de menos 63.4 grados amper con una impedancia en paralelo de 0.5 más J ohms. Podríamos terminar a partir de este resultado lo que nos pregunta el problema. Sin embargo, quiero aprovechar el ejercicio para demostrar otra forma de obtener la impedancia equivalente sin tener que obtener el voltaje y la corriente tanto de Thevenin como de Norton. Lo que se hace es colocar una fuente de prueba en las terminales, en este caso de 1 amper ángulo de 0, y las fuentes que son no controladas se apagan. Una fuente de voltaje se convierte en un corto y queda el circuito como se muestra. La mejor estrategia para resolver este circuito será con la técnica de nodos. Se escribe la ecuación del nodo 1, la ecuación del nodo 2, tenemos una fuente controlada, por lo tanto necesitamos el voltaje BL
expresado en nuestros voltajes de nodos. Resolvemos las dos ecuaciones 1 y 2, que fueron la simplificación, o una vez más ingresamos a Wolfram Alpha o en matemática y nos arroja el resultado. El voltaje del nodo 1 es 1 medio menos J, y el voltaje 2, que lo llamaremos voltaje de prueba, es 1 medio más J volts. Por lo tanto, la impedancia de Thevenin es el voltaje de prueba entre la corriente de prueba. Hacemos la operación y tenemos que es 1 medio más J. Ese resultado es el mismo que ya habíamos obtenido. Regresamos entonces al problema. Esa impedancia debe ser creada por una resistencia en paralelo con una reactancia que todavía no sabemos si es inductiva o capacitiva. La ecuación de donde se obtiene la impedancia sería 1 sobre R más 1 sobre JX, y eso al inverso nos tendría que dar nuestro 0.5 más J. Despejamos la parte real y la parte imaginaria y automáticamente tenemos que la resistencia debe ser de 2.5 ohms y la reactancia debe ser de 1.25. En este caso son henrys, ya que el resultado es positivo. Eso es todo. Hasta luego.